Bueno, aquí entrando a la Quinta Vergara, Ajá. me he encontrado con María Francisca. María Francisca, que me está diciendo que es evangélica, ¿verdad? Claro. Protestante. Sí. Claro, dices tú, como si es algo, bueno, para ti está bien. O sea, Dios le bendiga a todos. Vamos a estar hablando de lo que es la doctrina falsa católica y aclarando algunos puntos en esta conversación que tiene este cura, creo que se llama Ralph Prada o Prado, con una hermana cristiana que allí se hizo su presentación. Entonces hay una conversación la cual manifiestan cada uno su fe y puede ser aclaratorio para el hombre o la mujer que quiera comprender la sana doctrina o la doctrina de Cristo y ver la diferencia que hay entre el catolicismo y la verdadera doctrina o la iglesia verdadera. Esta hermana pertenece a la iglesia verdadera y el cura pertenece al catolicismo romano. Ellos se expresan, manifiestan su fe, y entonces vamos a ir analizando, a medida que van pasando los minutos, lo que cree cada uno y vamos viendo las diferencias que hay. Es enriquecedor, puede ser, para el hombre y para la mujer que quiera creer en Jesucristo y darse cuenta que el catolicismo es totalmente falso. Vamos a ver lo que dice este cura llamado Ralph, que va a ser, la hermana lo va a poner contra la pared varias veces porque es la sabiduría del Espíritu quien pone en aprietos a este cura. es claro para ti, ¿verdad? Ser protestante. O sea, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y Jesús nos dice que no tendréis ídolos delante de mí. Entonces la hermana lo primero que le saca a luz al cura, el cual abre los ojos, cual persona sorprendida, diciendo, ¿cómo puede ser? Primero se sorprende porque la hermana considera como algo normal ser cristiano. Y para el cura lo normal es ser católico, obviamente. Porque están en dos mundos distintos. Uno es el reino del amado Hijo, Jesucristo, la luz, y el otro, el cura, está en las tinieblas, está en la oscuridad. Entonces no hay comunión entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Y vamos a explicar claramente por qué digo estas cosas. Nosotros tampoco tenemos. Acá el cura, con su cara de piedra, por supuesto, dice que él no tiene ídolos. Y vamos a explicar que, y ya lo explicábamos varias veces con los videos, hay que escuchar atentamente, porque el católico pregunta y repregunta una y otra vez, como que se le explica a una persona una cosa y no la entiende y se la tiene que volver a explicar y otra vez y otra vez. Esto sucede con el catolicismo porque ellos no quieren reconocer su idolatría, cierran sus oídos a la verdad y son todos los problemas que ellos tienen porque no pueden creer, como lo dice la palabra, su corazón se ha endurecido por su incredulidad. El Dios de este siglo, Satanás, le ha cegado el entendimiento. No pueden comprender cosas tan simples. Por eso la hermana lo mira sorprendido al cura, lo mira azorada, estupefacta por momento, atónita, porque no puede asimilar que este hombre pueda creer en hablar con una estatua. La cara de la hermana es bastante elocuente, si se puede decir, es muy clara su sorpresa ante las palabras del cura, como diciendo, pero usted está loco al creer que una estatua le puede escuchar. Y vamos a ir viendo lo que es el ídolo, la idolatría y el idólatra. No, dime. ¿La iglesia católica? No tenemos ídolo. No. ¿Cómo que no? Entonces ella se queda sumamente sorprendida porque el cura le dice que la iglesia católica no es idólatra, no tiene ídolos. Y ella queda descolocada porque no se esperaba que el cura le diga eso, porque es algo tan evidente,
Es como lo que siempre hablamos de Santiago Alarcón. Él niega cosas tan evidentes como hablamos del cielo celeste. Y uno se le puede decir a Santiago Alarcón, el cielo es celeste, y el cielo es celeste, y él dice, no, el cielo no es celeste. Entonces uno queda sorprendido, estupefacto, atónito ante esa respuesta tan descabellada. Entonces la hermana podemos verla en la cara de sorpresa, diciendo que si eso no es idolatría, ¿qué es la idolatría? No tenemos ídolos porque realmente Dios dice en el Éxodo, no te crearás nada, ninguna imagen, ¿verdad? Dice, ¿qué es la idolatría? La idolatría es el fruto de la imaginación del pagano. Dijimos, y ahora lo va a decir él y va a sacar el tema de las imágenes, que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea que la imagen es la proyección de la propia idolatría del cura, del católico. Él no quiere reconocer eso, que esa imagen que tiene ahí, que él dice que es de María o de cualquier santo, es fruto de su imaginación. Más adelante ellos dicen que es la representación de María. ¿Y qué es una representación? La representación es hacer presente con palabras o figuras que la imaginación retiene. Eso es una representación, algo que se hace presente con figuras, dice con palabras o figuras, dice la definición, que la imaginación retiene. O sea que esa imagen que ellos tienen es fruto de su propia imaginación, eso es un ídolo. Porque es una imagen, es una escultura, pero el idólatra lo transforma en un ídolo. ¿Cómo? Atribuyéndole las propiedades incomunicables de Dios, como son, hablamos del rosario, la salvación, o sea, le atribuyen a un objeto las propiedades que solamente le corresponden a Dios, que son incomunicables. Ningún hombre puede salvar, solo Dios puede salvar. Entonces eso es incomunicable, ningún hombre puede salvar al hombre. Solo Jesucristo, que es nuestro Salvador. Eso Dios no le puede comunicar eso al hombre. Como la omnipresencia, un ídolo lo tornan un Dios cuando lo declaran en su imaginación. El hombre, el idólatra, le atribuye la propiedad incomunicable de Dios, de la omnipresencia, por ejemplo, que a donde está el ídolo puede estar en varios lugares en el mundo. Como dijimos y expliqué en otros videos, que puede haber 3 imágenes de María en 3 distintos puntos del mundo y 3 católicos pueden estar hablando con María a la misma vez, le están atribuyendo la capacidad de la omnipresencia, o sea que María puede estar en 3 puntos a la misma vez. ¿Eso qué significa? Que es omnipresente. Nadie puede hacer eso, ningún ser humano puede hacer eso, ni siquiera un ángel ni un demonio. Solo Dios tiene la capacidad de estar en 3 lugares al mismo tiempo. Eso se llama omnipresencia. Entonces, el cura, al atribuirle eso a una imagen, porque si este cura en este momento se pone a hablar con una imagen de María, y él dice que María lo puede escuchar, pero en otro país, 2 curas más están hablando en distintos países con una imagen de María, le están atribuyendo la propiedad, la cualidad, el atributo incomunicable de Dios de la omnipresencia. Entonces eso es lo que ellos no pueden entender o no lo quieren entender por su idolatría, porque son idólatras. Entonces la hermana lo mira sorprendida y dice, ¿cómo que no son idólatras? Y queda sin palabra. La verdad que uno quedaría, cualquier persona, cualquier cristiano normal quedaría con la boca abierta. ¿Cómo que no son idólatras? Y el cura trata de explicar lo inexplicable. Una estatua, vamos a decir, de otros, dilo tú, de otros dioses. Las estatuas que no son... Por eso dice otros dioses, porque allí en Éxodo, cuando habla en Éxodo, que en 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces hacen una alusión de que como el pueblo de Israel venía de Egipto, esos dioses ajenos eran los dioses de Egipto. Pero los dioses de Egipto son ídolos, y los ídolos son ídolos en
todo el mundo. O sea, un idólatra puede hacer un ídolo de una imagen, de una escultura en cualquier lugar del mundo. No necesita ser un dios egipcio. Ellos dicen que son imágenes sagradas. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia tiene que hacer imágenes sagradas? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice el Nuevo Testamento eso? Porque en todo caso sería el Nuevo Testamento. ¿Dónde Pablo enseñó que hay que hacer imágenes sagradas, como dicen ellos? Son imágenes, dice. Reconocen que son imágenes, pero son sagradas. Es un chiste, ¿no? Parece que están bromeando, pero están hablando en serio, es lo que ellos creen. Por eso son idólatras. El idólatra no, como digamos, no coordina bien, no piensa bien, no hila bien los pensamientos, porque su mente está atrofiada por la idolatría, por el paganismo. Ellos creen que eso es verdad. Escuche lo que dice este cura. Nosotros tenemos son representativas. Habíamos hablado que la representación es hacer presente con palabras o figuras que la imaginación retiene. O sea que es fruto de la imaginación un ídolo. O sea, lo que está, esa imagen que está allí, es fruto de lo que salió de la mente del pagano. Entonces, o sea que dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea que esa imagen es fruto de la imaginación del idólatra. Se entiende, lo expliqué muchas veces, hasta el cansancio ya. Explico lo mismo porque hay que explicarlo. Dice 9:13 de Jeremías, dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, esa imagen, esa escultura, ¿dónde nació? En la mente del cura, en la imaginación del cura, en la imaginación del pagano, en la imaginación del católico, en la imaginación del idólatra. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son esos dioses ajenos? Esos que nacieron en la imaginación del hombre, los que nacieron en la imaginación del católico. Esos dioses nacen en la imaginación de este cura, que lo manifiesta en una imagen. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces él dice, los dioses ajenos son los que venían de Egipto. Pero los dioses, ¿cómo usted transforma una imagen en un dios? Atribuyéndole a esa imagen las propiedades incomunicables de Dios, como ser la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la capacidad de poder salvar, como estuvimos hablando del rosario. El rosario es un Dios, porque si tiene la capacidad, como decía este falso cura, como este cura también, de que el rosario puede salvar, si puede salvar, entonces es un Dios. Eso es lo que el católico no puede comprender. Si usted habla con una imagen de María o de cualquier santo y esa imagen de un muerto, porque son muertos, fruto de la imaginación del pagano, del católico, si le puede oír y si puede hacer cosas por usted y puede estar en cualquier lugar donde usted vaya, puede estar ese Dios, esa imagen, esa escultura, usted lo está transformando en un Dios. Eso es. Cuando habla de dioses, significa que el idólatra transforma esa imagen o esa escultura con la capacidad, las cualidades, las propiedades incomunicables de Dios, como son que esa imagen que representa, dice, a un muerto. Si representa a María, es una muerta, María está muerta, y si representa a los santos también están muertos. Por eso la palabra del Señor habla de no evocar a los muertos, como dice en 20:27, de Levítico. Cualquiera que evocare los espíritus de los muertos será apedreado. Su sangre será sobre él o sobre ella, dijo el Señor. Entonces, evocar, ¿qué significa la palabra evocar? Porque ellos están evocando a muertos. ¿Por qué? Porque María está muerta. Ellos dicen, María no está muerta porque para Dios no está muerta. Por supuesto, para Dios no está muerta.
Pero para nosotros sí está muerta, porque si estaría viva tendría 2000 años ahora. Está viva, pero para Dios, porque Dios es Dios, Dios no tiene tiempo. Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro, Dios es eterno, Dios no tiene problema con eso. Pero los que tenemos problemas somos nosotros, porque María ya está muerta, no tiene cuerpo. Su cuerpo se hizo polvo. ¿Cómo va a decir usted que está viva si no tiene cuerpo? Es un alma, es un espíritu que está descansando hasta que Dios la resucite. Entonces, hablar con muertos es espiritismo, es ocultismo, es oscuridad. Por eso se dijo que no evocarás espíritu de los muertos. La palabra evocar significa recordar algo o alguien o traerlos a la memoria. Traer algo a la imaginación por asociación de ideas, y eso es lo que es el católico. Traer algo a la imaginación por asociación de ideas. Entonces ellos asocian ideas, por eso tienen el magisterio, tienen el catecismo, tienen todas esas palabras de hombres, la tradición, que asocian todas esas ideas y en la mente hacen su Dios, en su mente hacen su diosa. Entonces, eso que está en su mente y en su imaginación se manifiesta a través de una imagen o de una escultura. Por eso la hermana lo mira sorprendida y es algo que lo puede entender cualquiera. Pero el cura dice, no, no somos idólatras. ¿Cómo que no son idólatras? Si tienen una imagen a la cual le atribuyen las propiedades incomunicables de Dios, que son salvar, que está en todo lugar, que tienen poder para interceder, que todo lo saben. ¿Cómo que no es un Dios? Si le está atribuyendo las propiedades de Dios. Es un Dios. Porque si el rosario salva, el rosario es un Dios. Si el purgatorio salva, el purgatorio es un Dios. Si el cura perdona pecado, el cura es un Dios. Si el Papa es el vicario de Cristo, o sea, el representante, es un Dios, porque está tomando el lugar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Esos son dioses. Y este cura, con su cara de piedra, lo dice tan frescamente. Por eso la hermana tiene una cara de sorpresa, tan expresiva la hermana, que no puede asimilar lo que está escuchando. No lo puede creer lo que está escuchando. Simplemente para una especie de veneración. O sea, es como, por ejemplo, si nosotros no nos podemos creer ninguna imagen o respetar ninguna imagen. Ahí habla de veneración. O sea, el Señor dice en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya dijimos que la palabra Dios o dioses ajenos significa que a una escultura o una imagen yo le atribuyo, o el idólatra le atribuye las propiedades de Dios, que Dios nos las comunica a los hombres. ¿Por qué? Porque esta gente que está muerta, como María y los santos y etcétera, y lo que ellos le quieran poner, fueron humanos. No fueron ni ángeles ni dioses, fueron humanos. Y así como murieron, así quedaron. No es que son superhumanos. Por eso son dioses, son otros dioses. Porque ellos le dan la capacidad a estas personas que ya están muertas de otro Dios. Porque solamente Dios puede estar en todo lugar, solamente Dios tiene vida eterna, solamente Jesucristo resucitó. O María resucitó. María no resucitó, ni los santos resucitaron. El que resucitó fue Jesucristo, por eso Él es nuestro Dios. Y no hay otro Dios como Él. Todos los demás están todos muertos. Todos muertos. Entonces, si están muertos, ¿cómo van a tener la capacidad de hablar con nosotros? Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Y si dice no te harás imagen, ¿por qué se hacen una imagen? Porque eso es fruto de su idolatría. Hacer imágenes y esculturas, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y acá el cura habla de que ellos veneran. Venerar se desprende de la palabra adorar y se desprende de la palabra honrar. Como acá está diciendo las Escrituras, no las honrarás. O sea, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Hay un solo Dios. Ellos
al reverenciar, al honrar estas imágenes que dice que son la representación de María o de los santos o lo que sea, están honrando. Y el Señor dijo, no evocarás los espíritus de los muertos, el que tal hace morirá, su sangre será sobre él o sobre ella. Entonces sí es idolatría, está negándole en la cara, por eso la cara de la hermana de sorpresa y quedó azorada ante la respuesta del cura. Y vamos a ir avanzando un poquito. O sea, ser idólatra es poner en el centro de nuestra vida ese objeto y decir, Él es Dios. Ser idólatra, como dice el diccionario, es adorar ídolos. Adorar ídolos. Habíamos dicho que la palabra adorar significa amar mucho o amar en extremos. Ahora saca, como todo católico, el tema de usted no tiene la foto de su familia. Pero una cosa es a la adoración en lo que es en culto y en lo que es culto, o sea, en forma religiosa. Nosotros adoramos a Dios, por eso el Señor dijo, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Está hablando en una relación de culto. No está hablando en una relación tipo humana, como podemos adorar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, un hijo, una esposa. Se puede adorar, porque adorar significa amar mucho. Pero no es en un sentido de culto, que nosotros le rendimos culto a nuestros hijos, a nuestra familia. Y además ellos están vivos. La Virgen María, como ellos llaman, la Virgen María o María, y los santos están todos muertos. Entonces lo hacen en un sentido de culto su adoración. O sea, aman mucho. Usted háblele mal de María a algún católico y se enoja. ¿Por qué? Porque aman en un sentido de culto, porque están amando a alguien que está muerto. Aparte, María no es ni la madre de Jesús ni la madre de los cristianos. María fue un instrumento en las manos de Dios que usó para traer al Hijo de Dios a la tierra. Aparte, María no le dio nada a Jesús, que eso es otro tema. Entonces, habla aquí de venerar, y la palabra del Señor dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. La palabra honrar significa respetar, enaltecer, premiar por los atributos de una persona, por las cualidades de una persona. Honrar también significa venerar. Ya dijimos, respetar en sumo grado. ¿Por qué? La palabra venerar significa respetar en sumo grado por la santidad de la persona, por sus grandes virtudes y por lo que representa. Eso es venerar. Y el Señor dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y la palabra venerar se desprende de la palabra honrar. Entonces lo que están haciendo ellos es totalmente antibíblico y es diabólico, porque el Señor le dijo al diablo en la misma cara, a Satanás le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y tú piensas, una preguntita, ¿me dijiste el nombre? María Francisca. María Francisca, ¿tú piensas que nosotros los católicos somos vamos a ser así tan tontos para pensar de que una estatua viene y se cae y ya, se rompe? Y eso no es nuestro Dios. Sería un Dios, o sea... Eso es lo que dice él. Pero él creó otra cosa. Dice, ¿cómo vas a pensar que nosotros vamos a creer que es Dios? Por eso el Señor dijo dioses ajenos. Por supuesto. No es el Dios todopoderoso, como dice el católico, no el cura. ¿Cómo vas a creer que nosotros creemos que esa imagen es el Dios todopoderoso? Pero claro que no. Ellos creen que son otros dioses. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos, hablando de otros dioses. Por supuesto, ellos en realidad, en cierta manera, está diciendo la verdad. No están creyendo que es el Dios todopoderoso, pero están creyendo que son otros dioses, dioses ajenos. ¿Por qué son otros dioses? Porque ellos le atribuyen las propiedades de Dios. Entonces, al atribuirle las propiedades de Dios, son otros dioses, dioses ajenos. Dice, ¿cómo vas a creer que nosotros pensamos que es Dios? Por supuesto que no. No es Dios, pero son otros dioses. Eso es el paganismo, porque el paganismo romano lo que tenía era un dios principal, como Zeus,
eh, y tenían pequeños dioses que lo ayudaban. Y eso acá es lo mismo. O sea, está el Dios principal, que en este caso sería Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, y hay pequeños dioses que le ayudan, como María, como los santos, etcétera. Le están ayudando al Dios mayor. Por eso son politeístas ellos. Ellos no quieren reconocer que son politeístas. Si no son otros dioses, ¿qué son? Se le preguntaría a este cura. Si no son otros dioses, ¿qué son? ¿Para qué tienen esas imágenes? ¿Qué hacen con esas imágenes? ¿Qué hacen con esas imágenes? Eso es idolatría y adulterio espiritual, si se puede decir. Porque si usted tiene una imagen, usted dice, no, es una imagen, no. Es como supongamos en un matrimonio, viene el hombre y pone la foto, hace un cuadro y pone la foto de su novia anterior de su esposa, otra mujer. Entonces la mujer dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué pones la foto de esa mujer acá en mi casa? Acá en casa. Y él dice, no, es solo una foto que la recuerdo. Pero ¿a quién le va a engañar eso? A nadie. La mujer le manda a sacar esa foto inmediatamente. Es algo totalmente ridículo lo que hace el catolicismo. Dicen, no es nada. Es como que el hombre que pone la foto de otra mujer enfrente de su propia mujer y dice, no es nada, no es mi amante, o yo dejé de quererla, no, la quiero, pero a vos te quiero más. Es lo que hace el católico. Es la idolatría, es el adulterio espiritual. Dice, a María la amamos, pero a Dios lo amamos más. Es mentira, porque ellos aman más a María. Y este sería como este caso. Dicen, a la esposa le dice, no, mi amor, a vos te quiero más, pero es mentira, quiere más al amante. Por algo le pone la foto ahí. Y es algo totalmente antinatural eso. Tener imágenes es antinatural. Por eso el Señor dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Cuando habla de celoso, está hablando de otras imágenes, de otros dioses. Y en el caso de la mujer, de otra mujer, de otras mujeres. ¿Y qué sería el caso si el hombre le llena la casa de fotos de otras mujeres? ¿Qué mujer estaría conforme? O al revés, o una mujer le llena de fotos de hombres delante de su propio marido. Sería algo totalmente ilógico, anormal, que no está bien de la cabeza. Por eso el Señor dice, fuerte y celoso. Dios es celoso. Por eso Él no permite imágenes, no permite esculturas, porque esa es la manifestación de la idolatría del ser humano. Y dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hace misericordia a los que guardan los mandamientos del Señor. O sea que este cura no guarda los mandamientos del Señor. Nosotros seríamos muy imbéciles para pensar de que eso es representativo. Mira, la idolatría... Eso es representativo. Habíamos hablado que la palabra representar significa ser presente con palabras o figuras que la imaginación retiene. Representa algo que salió de la imaginación. Representa a María, pero María está muerta. El Señor dijo, no evocarás espíritu de los muertos. Ellos hacen todo lo contrario a la palabra del Señor. Dice, es una mera representación. ¿Pero qué sentido tiene representar a un muerto? Es el marido que le pone la foto ahí en la cara a la mujer y la mujer le dice, ¿por qué haces eso? Y no, solamente la representa, nada más. ¿Quién se come ese cuento? La hermana lo mira sorprendida, como diciendo, pero me vio cara de tonta este cura. Idolatría es cuando tú puedes ser idólatra también del dinero. Puedes ser idólatra de un carro que para ti tú lo pones al centro y tú dices, eso es mío y tal, y le das toda esa importancia. El problema es la atribución de las propiedades de Dios a esos objetos que él está diciendo, el dinero,
las propiedades de Dios, que es salvar, es incomunicables. La omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, son todas esas propiedades que uno le atribuye a una imagen o a una escultura para poder comunicarse a ese como si fuera otro Dios. Eso es lo que el cura no entiende. Él piensa que un auto puede ser un ídolo, que a un auto uno le puede hablar y le puede atribuir propiedades de omnipotencia, que el auto es un Dios. Dice que lo pone en lugar de Dios. No tiene en un sentido, para ponerlo en el lugar de Dios, le tiene que atribuir las propiedades de Dios. O sea, tú piensas que ese objeto es Dios. Y nosotros no somos así estúpidos para pensar de que Por eso dice que ese objeto es Dios. Por supuesto que no es Dios, pero es otro Dios. Eso es lo que el cura no entiende, ni el católico entiende. No es Dios, pero es otro Dios. una estatua o una cruz o un objeto sea Dios. Sí, un objeto, una cruz, como es el rosario. El rosario dice ellos que salva. O sea que una cruz, un objeto, lo están haciendo un Dios. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de salvar. Como ya hicimos un video con el cura Rabasi. Si ese objeto tiene la capacidad de salvarse, significa que es un Dios. Entonces los evangélicos nos atacan mucho por eso, pero No, no es un ataque. Es más que nada decir que es la verdad, que sale la palabra de Dios, que está escrita por Dios. está escrita por Dios, pero es mal interpretada por ustedes. No. No, le dice el hermano, y tiene razón. Los que mal interpretan son los católicos. Malinterpretada porque ustedes dicen que nosotros creemos que la estatua de la Virgen María, por ejemplo, es Dios. ¿Quién ha dicho eso? La Iglesia Católica No, no es Dios, por supuesto, pero es una diosa. Eso es el punto. No es Dios, pero es una diosa. nos enseña eso. Y te lo digo también porque seguramente tú habrás escuchado que hay algunos protestantes que se han manifestado sobre eso diciendo, no es verdad. La Iglesia Católica no dice que eso es Dios, eso es mentira. Por supuesto. Volvemos a repetir. No es Dios, pero es una diosa. O cualquier otra imagen de otro santo. No es Dios, pero es un Dios. Muchos Bueno, que son ecuménicos, que tienen un diálogo muy directo con la Iglesia. Sí, Entonces, igual uno se equivoca. Yo sé que... pero porque somos humanos. Todos los humanos nos equivocamos. Pero lo importante es arrepentirnos. Y Dios dice que... No importa, a lo mejor ustedes le ponen ese concepto de, a lo mejor lo tienen así como en el buen concepto o lo ven de la buena manera, pero Dios dice claramente que no los tendréis. no los tendréis en el sentido En de como ningún sentido. dioses, en ningún sentido. Dice, no los tendréis como en sentido como dioses. Y es precisamente lo que tiene el catolicismo. Lo tiene como dioses, porque le atribuyen el poder de salvar. Ahora, si yo te digo que tú tienes, entonces si en ningún sentido, si tú tienes dinero aquí, No. dinero. Ahí hay una Nada. imagen, ahí hay una imagen. Tengo 0 pesos. Mira, ahí hay una imagen. Por eso, ahora sale con la foto, con la imagen del billete. Da risa, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque una imagen no es un ídolo. Yo tengo imágenes en mi celular, cualquier persona tiene imágenes en su celular de sus seres amados, de sus seres queridos, o imágenes de cualquier tipo. Y no, eso no es un ídolo. Pero un ídolo sí se manifiesta por una imagen. Lo tienes. O sea, tú no lo tienes ahorita, pero generalmente tú usas el dinero, ¿verdad? Y ahí está una imagen. Y si Dios dice que no te hagas imagen ninguna, de ningún tipo, tú no tendrías que... Pero una imagen en el sentido religioso, en el sentido litúrgico, en el sentido de culto. Esa es la imagen que Dios no quiere que hagamos. O sea, que Él mezcla como todos los católicos. Todos los católicos dicen lo mismo, los curas, los apologistas. No se salen de ahí porque si salen de ahí los echan a patada del catolicismo. que tener dólares o pesos chilenos ni absolutamente nada. Sí, no, pero... O sea, todo depende, o sea, ahí está explícito, no te harás dioses fuera de mí. Por eso son dioses, no es que es Dios. La imagen de María no es que es Dios, es una diosa. Acá hay un santo que le dicen San Cayetano, no es que ese San Cayetano, la imagen de ese santo, como llaman ellos,
No es Dios, pero es un Dios. Y eso es lo que no quiere reconocer este cura. Ahí es donde está el punto donde tenemos que reflexionar. Pero Porque de imágenes tenemos imágenes. Por ejemplo, ahí está una estatua. Mira, ahí está una estatua. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es una estatua. Aquí tenemos esta imagen de un león. ajá, ¿Son dioses? no, son No. estatuas. Son dioses y le atribuyen las propiedades de Dios. Porque dijimos que una imagen no es un ídolo. Por supuesto, este león y la otra imagen no son ídolos. Digamos, pero un ídolo sí es una imagen. O sea, la idolatría nace en la mente del hombre. No es que viene de afuera para adentro, sino de adentro para afuera es. El ídolo nace en la imaginación del hombre, como dice en 9, 13 y 14 de Jeremías. Dice que vagaron en la imaginación y produjeron, esa imaginación produce dioses, produce ídolos que lo llevan adelante o lo llevan a cabo, lo manifiestan visiblemente, porque un ídolo es algo que se puede ver. Eso es un ídolo. Por eso dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen, porque el ídolo se manifiesta visiblemente, es algo que se puede ver. Es otro Dios. Y eso. No. Pero- ¿Qué cosa representa esto cuando tú lo ves? Un animal, un león. Tiene ojos, pero Pero dice, es un animal, es un león. Pero ¿y qué hacen ellos hablando con la imagen de María? Que ellos dicen que es la imagen de María porque ninguno de ellos vio a María. No. ¿Y qué hacen hablando con María? ¿Qué hacen pidiéndole a María? Con el rosario le piden a María, etcétera, etcétera. Él confunde y quiere confundir a la hermana, la cual no la confunde para nada. Y la hermana tiene bien en claro que eso es idolatría. Quiere relativizar la idolatría este cura. Y bueno, a mi ver pasó la vergüenza de su vida. no ven, como dice la Biblia, tienen boca, pero no No, pero comen. si usted sabe la verdad. Porque ¿Cuál verdad? A cual la hermana le dice, pero no se haga el tonto, no se haga el tonto. Y tiene razón la hermana. la verdad es que mucho de su, por ejemplo, de la gente que va a la iglesia católica, Ahora, esa es otra cosa. ustedes los tienen adorando esas estatuas, No. Cuando- pidiéndoles cosas. No. Dice no. No, y se está viendo claramente. No, cuando tú dices... Eso es pecado. Cuando tú dices... Es un pecado. Cuando tú dices, ustedes lo tienen adorando, o sea, estás calumniando, porque yo nunca he predicado una cosa así. Hey, vamos a adorar ahora a la Virgen, No, o eso vamos no a es adorar verdad. la imagen, o vamos a adorar el Santo, No es San una Francisco. calumnia. Tampoco no vengo con ese espíritu de atacar Ujú. no. Quiero decirle la verdad porque Tu verdad. porque Por muchos están como tú interpretas la Biblia, porque No, Dios lo que- realmente dice, Es la no palabra te de harás, Dios. no Dice, como tú interpretas la Biblia. ¿Y cómo se interpreta la Biblia? ¿Cómo la interpreta él? Diciendo que no tienen otros dioses. No, el catolicismo no es idólatra. Eso es interpretar bien la Biblia. Y la hermana no sabe cómo lo mira con pena por momentos. Lo mira con lástima. te harás imágenes de otros, y ahí es donde está el detalle, de otros dioses. Sí, pero Entonces, la imagen, aquí tenemos una imagen que no es Dios. Allá está otra estatua que no es Dios. La Virgen María no es Dios. y ustedes San Pero todas las imágenes y escultura que debe tener adentro en su habitación y en todos esos templos paganos del catolicismo, eso sí, con eso sí, los veneran, los respetan. Uno no vaya a tocar una imagen, una estatua de ellos porque se le vienen todo encima. Y cómo miente, ¿no? Miente descaradamente este señor. Francisco no es Dios. por Nosotros simplemente respetamos. Así le damos el uso que se merecen. Con veneración, con respeto, mas no con adoración, porque el único que tiene que ser adorado es Dios, y Dios se adora según... Por eso la palabra dice, no honrarás, no te inclinarás a ella ni las honrarás. O sea, significa honrar, respetar, enaltecer, venerar, etc.
la Biblia en espíritu ¿Y verdad? y verdad. Sí, sí, Y nosotros no le decimos a la gente, eso no es verdad. Eso no es verdad que nosotros le decimos a la gente, miren, tienen que adorar las estatuas. No. Recuérdate, idolatría es cuando tú metes en el centro de tu vida, puede ser una estatua, puede ser que no sea una estatua, puede ser una idea. Idolatrar es adorar ídolos. Y un ídolo tiene las propiedades de un dios. ¿Quién se las atribuye? El idólatra. El cura le atribuye las propiedades porque él seguramente después va a ir a hablar con una imagen de María, una imagen de un santo, etc. Le está atribuyendo a esa imagen, a esa escultura, que puede oírle, porque después de muerto, después de 2000, 3000 años, lo que sea, el tiempo que sea, considera que está vivo y en realidad esa persona está muerta. Eso es transformar a un muerto en un dios. Y eso es lo que el Señor dice, no evocarás espíritus de muertos. Puede ser un proyecto, también eso puede está ser un escrito. objeto, puede ser tantas cosas Sí. que tú lo pones al puesto de Dios. Y te digo que hay mucha gente que aún no poniéndose de rodillas delante de una estatua, adoran. ¿Y sabe a quién adoran? Al Dios Ah, dinero. Sí, también eso ¿Por qué? está Porque escrito. viven pensando de que eso, teniendo dinero, han solucionado todos los problemas y entonces... Sí, también entonces no. eso está escrito en la Biblia, también Dios dice eso. Y bueno, hay muchos pecados, pero ese en particular es el pecado que carga la Iglesia Católica, que es el pecado de la No, idolatría. pecado si de verdad fuera así. Tal vez lo que tú te refieres es que muchas veces algunos cristianos Tremendo, dice que la idolatría no es pecado. Tremendo. católicos, por ignorancia tal vez, hacen cosas delante de las estatuas y es nuestro deber como pastores, y te lo digo yo, o sea, en conciencia. Él es sacerdote, dice que son sacerdotes, sacerdocio, ya sabemos que es totalmente falso el católico, porque Dios nunca estableció sacerdote para el Nuevo Testamento, porque el sumo sacerdote es Jesucristo, porque él dice en 7, 11 y 12 de Hebreos que el sacerdocio antiguo, primero, de Aarón y los levitas, fue cambiado por el de Jesucristo, no por el de los curas católicos. Porque si ese sacerdocio era débil e ineficaz, como era el de los arónico y levítico, ¿cómo va a cambiar Dios por algo peor que es el sacerdocio católico? Eso no existe. Lo que está haciendo este hombre es una payasada. Este hombre está disfrazado. Eso es una ridiculez. Lo que tiene puesto, toda esa ropa, es una payasada. Porque Dios nunca mandó a los cristianos que se vistan así, ni nada por el estilo. Todo lo que es la vestimenta del sacerdocio fue cambiado. Las vestimentas, todo eso fue quitado, como dice, quita lo primero para poner lo segundo, como dice en 10:10 de Hebreo. Entonces todo el sacerdocio lo tiene Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote y el que perdona pecados. Por eso ellos son pequeños dioses también, y aunque él niega la idolatría católica, él es también un pequeño dios, porque puede perdonar pecados de cualquiera que se acerque a confesar sus pecados, y él tiene, por la institución romana, la facultad de poder perdonar pecados, lo cual es totalmente antibíblico, anticristiano y diabólico, porque el único que perdona pecados es Jesucristo. Él está disfrazado así porque está disfrazado como otro Dios. Él está hablando que la Iglesia Católica no es idólatra y él mismo se lo ve en el catolicismo como un Dios. Que es nuestro deber catequizar bien a las personas, prepararlas bien. No. ¿Por qué me pones esa cara? Porque ¿No estás de acuerdo? Porque tú piensas que nosotros a propósito estamos engañando. espera un segundo. Sí, por supuesto, a propósito están engañando. No, si no se trata de... O sea, tú piensas que nosotros... No, pero ¿por qué me pones esa cara? O sea, tú me ves a mí y tú piensas que yo le estoy diciendo a la gente que adoren una estatua. No es eso. Quizás usted también se ha dejado cautivar por esa No. enseñanza que está equivocada. No, absolutamente.
Para mí Dios es uno y está Y si allá. Dios le dice Entonces, que eso está mal, es que Dios no lo dice. Dios lo dice Dios en la Biblia. dice, no te harás dioses fuera de mí. Y por eso es precisamente eso. Son otros dioses. No te harás Dios fuera de mí. Cuando usted le atribuye a alguien el poder de salvar, como en este caso ya hablamos del cura, que tiene la propiedad, o la cualidad o el atributo incomunicable de Dios, de poder salvar, porque si un cura perdona pecados significa, ellos dice que lo hacen en nombre de Dios. Dios nunca mandó que andemos perdonando pecados, porque el que perdona pecados es Dios. Después habla de las llaves de allí, las llaves de los cielos que se le dio a Pedro, que ya lo explicamos muchas veces. Porque tienen toda una doctrina diabólica, todo esto es una doctrina diabólica. Y el hombre se ríe, el cura se ríe, porque la hermana le dice la verdad. Usted está muy mal, usted está muy confundido. Usted va al lago de fuego y el cura se ríe. Y la risa de un tonto, porque le está diciendo la verdad a la hermana. Y dioses no quiere decir estatuas de santos, estatuas de la Virgen María. No, la están llamando, vamos a esperar un momentico, ya va. En todo caso, Dios nunca mandó que en el Nuevo Testamento que se hagan imágenes de María ni de los santos. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde enseñó eso el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue al tercer cielo. Nunca lo enseñó. O sea que eso todo es falso. ¿Dónde Dios mandó a hacer estatuas? En el Nuevo Testamento. No, es que lo que pasa es que es un tema de salvación de vida o muerte. ¿Usted se va a ir al infierno si usted... Si yo adoro esas estatuas como si fueran dioses, no Precisamente. Le dice la hermana, usted se va a ir al infierno si adora como si fueran dioses. Y es exactamente lo que hace. Porque cree que la estatua le oye, dice lo que le representa, pero está hablando con un muerto. Y si habla con un muerto es espiritismo. Por el lado que se lo busque, está en falla. Y la hermana le dijo lo justo, si usted hace eso, va a ir al infierno. O sea, al lago de fuego, en otras palabras. Si yo las respeto por veneración, y para mí son estatuas que me recuerdan algo, así como una foto de tu mamá. Pero el Señor dijo que no te inclinarás a ella ni las honrarás. Ahora sale con la foto de la mamá. Dijimos que eso no es idolatría. Tener la foto de un ser querido no es idolatría. Que la imagen no es un ídolo. Una imagen no es un ídolo. Si no, estaríamos llenos de ídolos por todos lados, porque estamos todos llenos de imágenes. Pero un ídolo sí es una imagen. Eso es una imagen también, ¿no? Si quieres tú responde, ¿no? Sí, ¿Quieres responder? voy a apagar uno. Bueno, un momentico, va a responder y ya volvemos. El punto es su salvación particularmente, como usted, ¿cómo se llama usted? Padre Ralph. Ralph. No, padre. Y... No llamarás a ninguno sobre la tierra, padre. No, pero usted se llama Ralph. Usted se llama Ralph. Sí, pero yo ¿Usted? soy padre, Algún pastor. día va a venir el Señor. Dice, yo soy padre y pastor. ¿De quién? Primero dicen que, bueno, habíamos hablado del sacerdocio, que ellos son sacerdotes. ¿Y los sacerdotes qué hacían? Ofrecían sacrificios. ¿Y un sacrificio qué es? Es la ofrenda de un animal, en este caso, como ofrecían los antiguos ministerio sacerdotal, arónico y levítico, mataban animales. Y si es un sacerdote, no es un pastor. Porque un pastor no mata ovejas, cuida ovejas. Y un sacerdote mata ovejas, sacrifica ovejas. Entonces ahora él dice que es pastor y es padre, nada que ver. No es ni pastor ni es padre. ¿Padre de quién? Esa sería la pregunta, ¿padre de quién? Dice, yo soy padre. Ni siquiera están casados para ser padre. Jesús va a venir del cielo y Él va a venir por los suyos. Claro, si yo estoy haciendo del mal y si yo estoy adorando a estatuas pensando de que me van a salvar y yo sé... Y es precisamente eso. Ellos, estatuas, dice que pienso que me van a salvar. Y es precisamente lo que hacen. Por eso dicen, en sus rezos, dicen que María los interceda por ellos, por sus pecados. ¿Y qué está haciendo eso? Son dioses que le pueden salvar a él. Es precisamente eso.
cuando rezan el rosario, que dice que el rosario salva, que si una persona, un católico, reza todos los días el rosario y eso le da la capacidad o la bienaventuranza de ser salvo, ¿qué es eso? Es un Dios que tiene la capacidad de salvarlo. Él lo dijo con su propia palabra. No solo eso, ¿Y qué porque más? hay muchos que hacen muchos males, han matado, Sí. y Dios los salva igual, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Claro, gracias a Dios. Y Es la misericordia no es de Dios. solamente eso, sino que es el que cree en mí, Claro. en mi palabra será Claro salvo. que sí. ¿Ustedes por qué? Porque ahora que tú dices, el que cree en mi palabra, ¿ustedes por qué no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y se salvará de vida eterna, y se salvarán aquellos que realmente creen? Es más, dice la Escritura que muchos cuando... Por eso dice, los que creen. Dice, ¿por qué ustedes no creen que la hostia, ahora habla de la hostia, que ese es el cuerpo de Cristo? Porque no es el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, cuando hace allí la institución de la cena, los discípulos sabían perfectamente que eso era pan, o Cristo tenía dos cuerpos. Y cuando dice que el vino es la sangre, los discípulos y Jesús mismo sabían que era vino, que no hubo una transustanciación como dicen ellos falsamente, que es un invento, es una locura de la transustanciación. ¿Por qué? Porque la Escritura no lo dice. Si Jesús hubiera transformado el pan en carne, como dice el catolicismo, porque serían caníbales los discípulos. Y estaba prohibido comer, por eso Pedro dijo allí cuando en Hechos 10 el Señor hizo bajar un lienzo con animales inmundos y el Señor le dijo mata y come, y Pedro dijo no he comido nunca cosa inmunda, animal inmundo, porque él era un judío y los judíos no comían animales inmundos. ¿Qué quiere decir? Que en la cena, en la institución de la cena, allí antes de Cristo ser crucificado, no comieron carne humana. Porque acá el cura dice, ¿cómo ustedes no creen que el pan o la hostia es la carne de Cristo? Porque las Escrituras lo dicen, no era carne, no era la carne de Cristo, sino un símbolo de la carne de Cristo. Y el vino era un símbolo de la sangre de Cristo simplemente. Porque si no, Pedro nunca hubiera dicho, nunca he comido cosa inmunda. Porque comer carne humana era inmundo. Para un judío o para cualquier persona es un caníbal. Está fuera de la ley. Si ellos hubieran comido allí en la cena, en la última cena, allí, cuando celebraron la Pascua, ellos hubieran comido carne humana y hubieran bebido sangre. Eran caníbales y vampiros. Y este cura indocto, embrutecido por el catolicismo romano, dice, ¿cómo ustedes no creen en la palabra? Pero es algo lógico. Si Jesús tiene el pan en la mano y dice, esto es mi cuerpo, ¿quién va a creer que esto es la carne literal de Cristo? ¿Quién? ¿Cómo Cristo le va a invitar? Aquí Cristo se empezó a cortar pedazos de su carne y le empezó a dar a los discípulos. Es una ridiculez total, eso de la transustanciación. Y dice, ustedes no creen. ¿Cómo no vamos a creer? Pero hay que ser lógico. Eso es pan. Y el vino es vino. No es sangre ni carne. Entonces, ¿el católico qué está haciendo? ¿Comiendo carne humana y bebiendo sangre humana? ¿Son caníbales y son vampiros entonces? Entonces no tienen salvación si son caníbales y son vampiros. Mucho más. Jesús comenzó a hablar acerca de este discurso, acerca del pan de vida eterna. Muchos los abandonaron porque le dijeron, Señor, cuánto es difícil esta palabra para entenderla. Y lo abandonaron. ¿Ustedes por qué no creen entonces en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Si tú dices que hay que creer en su... Dice la presencia real en la Eucaristía. ¿Y si no está ahí? La Eucaristía es un gramito de harina nada más. Por eso es otro Dios. La Eucaristía dice que tiene la capacidad de perdonar pecado, o sea, de salvar. Por eso es un Dios. La Eucaristía, la hostia, es un Dios. ¿Por qué? Porque la persona o el católico al comer eso se salva. ¿Por qué? Porque dice que cuando usted come la hostia,
los pecados les son perdonados. Entonces, ¿qué es? Es un Dios. Y este cura no lo entiende. No sé cuántos años estudian y estudian, como 10 años estudian para esto. Para esta aberración. Creer que un gramito de harina les salva. ¿Por qué? Porque son idólatras, no creen en Jesucristo. Y esa es la condenación para el católico, lamentablemente. Pero gracias a Dios, miles y miles y millones de católicos están saliendo de esta secta diabólica. ¿Palabra? A Dios nadie lo puede engañar, nadie. Y Él no ha engañado a nadie, Él nos ha dicho, esto es mi cuerpo. Y dice San ¿Quién no ha Pablo, engañado a nadie? y Jesús. Esto es mi cuerpo. Pero es un símbolo. ¿Quién va a creer que un pedazo de pan es el cuerpo de Cristo? Solamente un idólatra. Porque el idólatra necesita de dioses. Necesita fabricar en su mente dioses que lo salven. Por eso son idólatras. ¿Quién va a creer que un pedazo de pan es la carne de Cristo? Y que el vino es la sangre de Cristo. ¿Quién lo va a creer? ¿Quién comería carne humana y sangre humana? ¿Quién? En sus cabales. ¿Quién lo haría? Pero nadie. Si será... Dios mío. Y San Pablo dice en la Escritura, en los primeros siglos de la Iglesia, dice, nosotros conmemoramos lo que al mismo tiempo los apóstoles transmitieron. Yo les presento esto, o sea, que en la noche en que Él fue o iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente Él agarró el pan, agarró el vino, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman de Él, porque esto es mi cuerpo y este es mi sangre. ¿Por qué ustedes no creen en eso? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no creen en eso? Dice. Porque es pan y vino. O Cristo baja a cada momento. Porque el cura lo que hace es elevar su oración y dice que en ese momento es otro Cristo transformando a la hostia en otro Cristo. ¿Cuántos Cristos son? Un montón de Cristos. El cura es un Cristo, la hostia es otro Cristo. Por eso son idólatras, porque tienen otros dioses. Si es otro Cristo, es otro Dios. Por eso el Señor dijo, cuando les digan que el Cristo está acá o el Cristo está allá, no le creáis. Porque el Cristo está a la diestra del Padre, no hay otro Cristo. Por eso Satanás fue echado del cielo, porque quiso ser otro Cristo. Quiso tener los atributos de Dios. Quiso hacer la perfecta voluntad de Dios como solamente Cristo la puede hacer. El único que puede hacer la perfecta voluntad de Dios es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces dice, ¿cómo que ustedes no creen? Y si es pan, cuando se lo come, ¿qué gusto tiene? Gusto a pan. Ah, no, pero es carne. No, pero tiene gusto a pan. ¿Cómo que es carne? Solamente un idólatra puede creer que eso es carne. Y carne humana, y es la carne de Cristo. O sea que ellos agarran a Cristo, lo trituran entre los dientes, lo asesinan a Cristo, lo mezclan con los jugos salivales, pasa por el aparato digestivo, llega al estómago, después para el intestino y termina en la letrina y en las cloacas de la ciudad. ¿Eso es el catolicismo? Eso es doctrina de demonios, como decimos siempre. Eso es producto del mismo infierno, de las cavernas de Satanás. Eso es una cosa espantosa. O sea, Cristo baja del trono y lo trituran hasta enviarlo a las cloacas de la ciudad. ¿Puede ser eso la doctrina de Dios? Por supuesto que no. ¿Qué? Porque la Biblia que ustedes tienen, Que fue la Biblia que fue creada originariamente por un papa. pero se ha adulterado. Dice que la Biblia fue originada por un papa. La Biblia, las Escrituras, es una obra de Dios, como dice en Éxodo 32, 16 y 24, 12. Es la obra de Dios. ¿Cómo un papa va a crear la Biblia? ¿No? Las inconsistencias, las aberraciones que dice este hombre, no sé si se escuchará, si se mirará los videos después. Es una actuación horrible la que tiene este cura. Horrible las cosas que habla, espantosa. ¿Cómo va a decir que un cura, un ser humano, y un cura un papa, perdón, había papas que ni siquiera habían leído la Biblia nunca jamás? ¿Cómo un papa va a hacer la Biblia? Las Escrituras son creación de Dios, es una obra de Dios, como lo dice claramente allí en Éxodo 32, 16.
Es la obra, es una obra de Dios. 32:16 dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. ¿Qué dice la Biblia? Que la escritura es una obra de un papa, pero la verdad que da ganas de terminar el video acá. ¿Cómo va a decir que las escrituras es obra de un papa? Por eso ellos están ciegos y son idólatras y no lo quieren reconocer. La Iglesia Católica. Ajá. Por ¿Sí? lo tanto, hay un adulterio tremendo en la Iglesia Católica. Dime, dame un ejemplo del adulterio que ha tenido. Bueno, todas las estatuas de Jesús. No, tú me dijiste de la palabra. No, es que De la- Y tiene razón la hermana. Dice, todas las estatuas de Jesús es adulterio, por supuesto. Es como lo que nosotros hablamos hace unos minutos atrás de un hombre que le pone leyenda de fotos de mujeres en la casa de su esposa. Es lo mismo. ¿Qué significa eso? Adulterio. O sea, está con su esposa y tiene imágenes de muchas mujeres. O solamente con una ya es adulterio. Con tener la foto de su exnovia o de un amante, ya eso es adulterio. Está perfecto lo que le dice la hermana. Están en adulterio porque están llenos de estatuas que ustedes en su corazón los consideran dioses. ¿Por qué les consideran dioses? Porque hablan con esas estatuas creyendo que esas estatuas los pueden oír, atribuyéndoles el poder de salvar, como es el rosario. Dice que cuando se reza el rosario lo salva. ¿Qué son eso? Adulterio espiritual. Perfecto. de la Biblia. aunque ustedes digan que Mira. no las adoran, Mira. no deberían estar en la iglesia, porque el único que está en la iglesia es el centro es Jesús, no son las Y estatuas. en el centro está Jesús, porque si tú entras en una iglesia, tú te vas a conseguir con lo que se llama Es lo mismo que le diría a la esposa. Me sacaste esa foto porque acá el centro de tu amor soy yo, no esa. ¿Por qué pones esas fotos en casa de otra mujer? El centro de todo tu amor es hacia mí. ¿Por qué tenés fotos? Está perfecto. el tabernáculo, donde está la presencia real de Jesucristo en la hostia. Y cosa que ustedes no creen y que yo respeto. Pero si tú dices que hay que seguir lo que dice Jesús en la palabra, mi pregunta es ¿por qué ustedes no creen en la palabra de Jesús cuando Él dice esto es mi cuerpo y esta es mi sangre? No creemos porque no es. Dice, ¿por qué no creen que esa hostia o ese pedazo de pan es el cuerpo de Cristo? Porque no lo es. Simplemente por eso. Como hablaba en el video anterior, que dice Fran Morera que el católico tiene una fe divina, que es una fe ciega. Es esta fe que dice te cura. ¿Por qué no creen? Pero la fe es racional. O sea que, ¿quién puede creer que un pedazo de pan es el cuerpo de Cristo? Le da risa. No es el cuerpo de Cristo. Es un símbolo del cuerpo de Cristo. Es un recordatorio, es un memorial, nada más. No es el cuerpo de Cristo. O Cristo va a morir de vuelta, porque yo cuando el católico lo mete en la boca, está muriendo Cristo de vuelta. No, Cristo resucitó para nunca más volver a la muerte, dice la palabra. Cristo no vuelve más a la muerte, porque ya murió y resucitó. Entonces, ¿qué? ¿Va a morir de vuelta Cristo? ¿O Cristo tiene 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos, 3 millones de cuerpos? Es una locura lo que habla este señor. Que nosotros tomamos la cena de pan y vino a la iglesia. Pero ustedes ¿qué dicen? ¿Que es presencia real o símbolo? ¿De qué? O sea, cuando el pastor alza el cuerpo, que yo sepa, dice esto es símbolo del cuerpo y esto es símbolo de la sangre de Cristo. No dice Y por supuesto, si es pan y es vino, no es otra cosa. Si es pan y es vino, es un símbolo. esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Presencia real o símbolo? Eso es uno de un montón de detalles que ustedes han adulterado en las escrituras. Entonces, si tú dices que tenemos que creer en la palabra de Jesús, Es que yo venía... te repito, ¿por qué no creen ustedes en lo que dijo Jesús? Y por supuesto, creemos en lo que dijo Jesús. Pero él tiene el pan en la mano y dice, esto es mi cuerpo. ¿Quién va a creer que eso es el cuerpo? Si está diciendo esto es mi cuerpo, es porque es un símbolo. Es simple. Es muy sencillo de entender.
Pero el católico, como es idólatra, necesita hacer del pan un Dios que lo salva, que le perdona pecados. Un símbolo, un pedazo de pan. Puede ser un pedazo de pan, puede ser un yeso, puede ser una piedra, puede ser una madera. La cuestión que le atribuyen el poder de salvar. Eso es idolatría. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Yo en realidad venía porque quería hablarle de Jesús, porque en realidad Mira, este año... su salvación. Claro, Su salvación, y gracias, yo te agradezco. particularmente. Y yo también, Porque muchos son engañados por esa falsa me interesa también tu religión, tu fe, tu salvación. Ahora, yo te pregunto, ¿quién fundó tu iglesia? la iglesia, la estructura. No, la familia, la comunidad de los creyentes, no veas la... El cura cree que un hombre puede fundar la iglesia. La iglesia ya fue fundada hace 2000 años allí en Pentecostés, si se puede decir. Allí la iglesia se levantó porque vino el Espíritu Santo y la iglesia se puso de pie, digamos. O sea, Dios sopló de su espíritu sobre el pueblo de Dios que estaba orando allí en el aposento alto, y la iglesia se puso de pie, así como Dios hizo un muñeco de barro, lo hizo Adán, y cuando sopló aliento de vida en la nariz de Adán, Adán fue un alma viviente. O sea que la iglesia nació allí en Pentecostés, y nosotros somos la continuación de esa iglesia. No es que ningún hombre funde iglesia, ningún hombre puede fundar una iglesia, porque el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, hablando de sí mismo. La roca es Petra, Cristo. Sobre Cristo mismo va a edificar su iglesia. Y esa es la única iglesia la que fue fundada en Pentecostés. Nosotros somos la continuación de esa iglesia. No es que los hombres fundan iglesia. La que fue fundada por hombres sí es el catolicismo, es todo lo contrario. Iglesia como estructura, la basílica, la iglesia estructuralmente. O sea, mi pregunta es, ¿cómo comenzó, digamos, esa iglesia donde tú estás participando? Porque la mía... En Hechos 2. Y él va a decir, bueno, 16, 18, ya lo hablamos muchísimas veces, que ahí no hay ninguna iglesia en 16, 18 de Mateo. ¿Por qué? Porque no hay sacrificio, no hay cuerpo, no hay sangre, no hay espíritu, no hay nada en 16, 18 de Mateo. Absolutamente nada. Solamente una comisión, una identificación de identidad de que Jesús era el Cristo y que Pedro era barro, y que a Pedro se le dio la llave del reino de los cielos, la cual no es otra cosa que la predicación de la palabra, el poder del evangelio para salvar las almas. Viene de Jesucristo, ¿eh? Sí, de Jesús. ¿Sí? ¿Y la de ustedes? ¿De Jesús? No, ¿qué pastor la fundó? El cura dice que el catolicismo viene de Jesucristo. Es una locura. Y le pregunta a la hermana, ¿y la tuya de dónde viene? Y de Jesús. O sea que el cura cree que el catolicismo viene de Jesús. No, están totalmente cegados. ¿Pastor? Un No, pastor. nosotros creemos en Jesús. Jesús es el centro. Pero si tú eres protestante, los protestantes nacieron con Lutero, con Martín Lutero. Ellos creen que los cristianos son los protestantes, que nacieron de Lutero. ¿Cómo van a nacer de Lutero? Si Lutero murió hace como 500 años, ¿cómo va a ser mi papá Lutero? Mi papá, yo tuve un solo papá. Y ya partió con el Señor, gracias a Dios, hace 20 años. ¿Cómo Lutero va a ser mi papá? Estaría como Abraham, que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Y Lutero me hubiera tenido a los 500 años a mí. Son los disparates del catolicismo, ¿no? que hablan cada cosa que no tiene sentido. No se trata de personas. Las personas son personas que creyeron en la verdad y siguieron la verdad. Pero esa verdad con tiene todo. su historia. Sí, Y su historia comienza desde que Jesús mandó a sus discípulos al mundo, ¿verdad? Sí. Después de eso está lo que la Iglesia Católica llama los padres de la Iglesia, de la cual, que yo sepa, ningún padre de la Iglesia era protestante. Claro, los padres de la iglesia eran filósofos al servicio del imperio de Roma. Los padres de la iglesia no eran herejes los padres de la iglesia. Por eso dice, eran católicos, por supuesto. Eran paganos. Porque ellos enseñaron que Pedro era la roca, hablaron de muchos, de lo que hoy cree el catolicismo. ¿Por qué? Porque estaban al servicio de Roma. ¿Cómo ellos iban a dejar a los verdaderos cristianos expresar su creencia y su fe? Los mataban. A los verdaderos cristianos los mataban. Dice, ningún padre de la iglesia era cristiano o protestante, como dice este cura.
Claro, porque si los mataban a los verdaderos. A los apóstoles los sacrificaron a todos. A los verdaderos cristianos, verdaderos expositores de la palabra, maestros de la palabra, los mataban a todos. Entonces, ¿cómo van a ser los padres de la iglesia cristianos? Eran paganos. Los padres de la iglesia son todos paganos, o eran todos paganos. Eran filósofos al servicio del Imperio Romano. Todo de la Iglesia Católica, así como San Ignacio de Antioquia la nombró. Y San Ignacio de Antioquia fue un discípulo, ¿sabe de quién? De San Juan, el evangelista. Y él llamó por primera vez a los cristianos. Incomprobable. ¿Cómo sabe que era discípulo de Juan? ¿Que le trajeron un video o algo? La historia miente. Roma se acomodó toda la historia. Porque la historia la escriben los que ganan, ¿no? Porque los que pierden se les borra todo el memorial. La iglesia fue perseguida y por supuesto no quedó memoria de los cristianos verdaderos. Solamente quedó las escrituras porque así era lo que Dios había predeterminado. Pero los primeros cristianos, prácticamente Roma casi los exterminó a la iglesia. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué memoria va a quedar de los primeros cristianos? Nombró aquí un padrecito de estos padres herejes que era discípulo de Juan. ¿Cómo va a ser discípulo de Juan si enseñaba puras herejías? ¿Cómo va a ser discípulo de Juan? Son locuras. Por eso tienen que hacer este enganche entre los apóstoles y los padres de la iglesia, que es falso, es una cadena falsa. Lo mismo que la sucesión apostólica, es falso. Nos engancha. Nosotros vamos directamente a las escrituras. No tenemos nada que ver con estos padres de la iglesia, estas cosas que habla este hombre. Nosotros vamos directamente a la escritura, porque en la escritura está todo, no necesitamos más nada. Cristianos católicos. ¿Sabe lo que significa católico? Es que ya... Universal, porque el mensaje de Cristo es para todos los pueblos, para toda la gente. ¿Está bien para ti? Está bien, mire. Primero que todo, si usted no cree que las estatuas de yeso... Yo no creo, y eso lo digo aquí, yo no creo que las estatuas son dioses. Eso no lo predicamos en la Iglesia Católica, absolutamente. No lo creo, qué cara dura que. Entonces que rompa todas las estatuas. Que agarre una masa y empiece a romper todas las estatuas. A ver si no cree que son dioses. Se muere de miedo porque él piensa que Dios lo va a castigar. Porque rompe una estatua de María. Que le den una masa a este cura y que empiece a romper una imagen de María. A ver si no cree que esa estatua representa a su diosa María, porque no es la María de la Biblia, es una diosa que tienen ellos. Que le han puesto María, pero es paganismo. Vamos a ver si la rompe a la estatua con una masa. No la va a romper, porque es idólatra. Pero igual las tienen para venerar. La tenemos para venerarla y tú lo has dicho muy bien, para respetarla. Así y mismo tú tienes en tu cartera en este momento. Y bueno, ahí está. Se le da la masa y no la va a romper porque dice él que la respeta, la venera. ¿Qué es eso? Idolatría. Monedas donde Dios hay... dice que eso no está bien. ¿Por qué Entonces deja también las imágenes. ¿Qué imágenes? O sea, para ti, si tú tienes unas monedas o un billete y tienen imágenes, para ti tú estás siendo idólatra por eso. No, porque tú le estás dando el uso que merecen. No está comprendiendo del... No entiende el cura que una imagen no es un ídolo. Tú tienes una foto de tu mamá, fotos de tu gente, de tu novio y eso. No se trata de eso, no se trata de No, eso. se trata de eso, porque tú estás hablando de que tú estás diciendo, todos los que tienen imágenes adoran. Tienen a esas imágenes como dioses. Yo tengo fotos de mamá, tengo estatuas. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, La verdad yo voy a orar por ti. Porque, ¿sabes una cosa? El problema de ustedes, los evangélicos, es que ¿A qué Dios le va a orar por mí? ¿Al Padre? No. Yo oro a Jesús. Usted va a orar a una persona de carne y hueso. Tú me estás diciendo a quién voy a orar yo. Pero si el Papa se es que yo no estoy... Mira, pero es que yo no te he dicho que yo voy a orar a través del Papa. Pero el Papa... Ya casi le pega el cura. Está muy nervioso el cura. Porque la hermana, con la humildad de una cristiana, le está poniendo en su lugar. Y este cura está pasando la vergüenza de su vida. No sé cómo sube estos videos, este cura. Porque pasó la vergüenza de su vida. Ahora van a hablar un poquito del Papa y con esto ya vamos terminando.
diciendo, voy a orar por Papa, ti el a través de Papa- Jesucristo. El Papa se dice vicario de Dios. Claro el que único sí. intermediario. Y él dice, claro que sí, la hermana le dice, pero el Papa se dice vicario de Dios. Y vicario es alguien que representa a otra persona. Eso es ser vicario, está representando. Entonces, si dice que está representando a Dios, tiene que tener los atributos de Dios. Dios no dejó ningún representante humano en la tierra. Él dijo que Él se iba a ir de la tierra. Era necesario que se vaya para que venga el Espíritu Santo. Porque así como yo los discipulé, le dijo el Señor a los discípulos parafraseando, vendrá el Espíritu Santo que podrá discipular a toda la iglesia, iluminarla, guiarla a toda la iglesia, será el intérprete de las Escrituras, se las explicará a los discípulos del Señor y ellos podrán a su vez dar la debida interpretación de las Escrituras. Pero es el Espíritu Santo. Vicario es representar, o sea que el Papa representa a Dios. Ningún humano puede representar a Dios. Solamente el Espíritu Santo en este caso representa la presencia de Dios y es Dios mismo el Espíritu Santo entre nosotros. No es el Papa. El Papa está tomando el lugar del Espíritu Santo como si el Papa y el lugar de Cristo, como la cabeza de la iglesia. Si fuera la cabeza de la iglesia tenía que dirigir todos los miembros de la iglesia. Eso no lo puede hacer ningún hombre. ¿Cómo un hombre va a dirigir todos los miembros de la iglesia? Decirle a aquel cristiano o aquel católico, decirle tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, o explicarle la escritura a todos los cristianos de la tierra. Eso lo hace el Papa, si el Papa no sabe ni a qué vino Cristo, si el Papa es un bruto, un ignorante que no sabe nada. ¿Cómo él va a explicar a cada cristiano, o en este caso a cada católico, cómo se debe interpretar las escrituras? Si ni él sabe cómo se la va a explicar a otra persona. Entonces, llamarse vicario es una blasfemia. Y tiene razón la hermana. Es una blasfemia tener al Papa o tener a un hombre como cabeza o como vicario de Cristo. Entre Dios Tú eres y los Pedro y hombres. sobre esta piedra yo edificaré y yo Pero daré a déjeme ti hablar. las llaves del reino de Pero los cielos. déjeme hablar. Ok, habla. Y ahí, bueno, lo que explicamos muchas veces, que tú eres Pedro y sobre esta roca, él dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, y eso es lo que todos los católicos mienten. El Señor dijo, y tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre la Petra, o sea, Cristo. No dijo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, sino que sobre Cristo mismo, y que se le iba a dar la llave a Pedro. Esas llaves no son otra cosa, las llaves del reino de los cielos, que la predicación y el poder del evangelio para salvar las almas. Esas son las llaves, no son como dicen los católicos. Dios. Ujú. El único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Ya, ¿y por qué ustedes tienen al Papa como vicario No. de Dios? Nosotros tenemos el Papa, vicario significa la persona que dejó Jesucristo como encargado de los apóstoles. Y si tú, no, antes de... Dice que dejó a Pedro, Pedro ya está muerto, Pedro no corre más, y dice los sucesores, lo cual es falso. Dice como jefe de los otros apóstoles. ¿Cómo va a ser jefe de los otros apóstoles? Si no era jefe ni siquiera allí en el concilio de Jerusalén. Estaba Jacobo, estaban los otros apóstoles, y ahí no se vio que Pedro era el jefe. Dio un testimonio, sí. Se le dio una tarea, que fue la llave que el Señor le dio allí en Filipo de Cesarea de Filipo, para abrir el reino de los cielos, que significa otra cosa que la predicación. Predicó a los judíos y predicó a los gentiles. Esa es la llave, simplemente. Y esa es la tarea de Pedro, punto, se acabó. Después Pedro era un apóstol, por supuesto. Tenía preeminencia porque Dios le dio una tarea a Pedro. Pero dice que era el jefe de los apóstoles. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está escrito eso? Primeramente no era jefe de Pablo, porque Pablo lo reprendió duramente delante de todos, así como dice en Gálatas 2. Y además Pedro mismo dice y reconoce que las palabras y la enseñanza de Pablo eran difíciles de entender. Y además, ¿cómo va a ser el jefe de los apóstoles si el que fue al tercer cielo fue Pablo y no Pedro? Si hubiera sido el jefe de los apóstoles, ¿a quién hubiera llevado Cristo al tercer cielo? ¿A Pedro o a Juan? A Pablo, perdón. A Pedro se lo llevaría. Si Pedro hubiera sido el primero entre los apóstoles, Jesús hubiera llevado al tercer cielo a Pedro. No se va a llevar a un segundo o un tercero. Ahí da clara alusión de que Pedro no era el jefe de los apóstoles. El jefe de la iglesia o el que manda en la iglesia es Jesucristo.
El que fue al tercer cielo fue el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿De dónde sacan que Pedro es el jefe de los apóstoles? Por lo menos de Pablo no era el jefe. Y te dejo solamente con esto. Antes de irte te digo esto. Estudia bien qué significaba esas llaves que Jesús le dijo: yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos. No le dijo a los apóstoles: a todos ustedes yo se las doy. Se las dio solamente a Pedro. Y a Pedro después. Se las dio a Pedro y la tenía Pablo, la tenía Felipe, la tenían los apóstoles, lo tiene toda la iglesia esa llave, que son las llaves, no son las llaves de Pedro, son las llaves del reino de los cielos. Ellos dicen las llaves de Pedro. No, las llaves se las dio a Pedro, pero no son las llaves de Pedro. Son las llaves del reino de los cielos, que por medio de la predicación se abren los cielos y el hombre puede creer en Jesucristo y recibir perdón de pecados. Cuando uno predica la palabra, está abriendo el reino de los cielos para los hombres y que los hombres puedan creer. Por eso dijo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, dando alusión que por medio de la predicación las almas se pueden salvar, obteniendo a través de esta llave que es el Evangelio, porque dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Son las llaves que abren la libertad a las almas por medio de la fe, le dan libertad y salvación a las almas. Esas son las llaves del reino de los cielos, no son las llaves de Pedro. La Biblia no dice que son las llaves de Pedro, la Biblia dice que son las llaves del reino de los cielos. Las llaves que sí se le dieron a Pedro, pero también la tenía Pablo, también lo tenían los apóstoles, también la tenía Felipe, también lo tenía todos los que predicaban la palabra y los que predicamos aún la palabra. Tenemos esa llave que no es otra cosa que la predicación del Evangelio, poder de Dios, potencia de lo alto para la salvación de las almas. De haberlo renegado, que recuerda cuando lo renegó, Jesús le dice: Pedro, Pedro, yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, para que tú confirmes al mismo tiempo a tus hermanos. Así que el liderazgo de Pedro es importante, y hoy cuando nosotros decimos tenemos al Papa como vicario, no significa que estamos poniendo al puesto de Jesús. Le dijo a Pedro, pero Pedro ya se murió, así que ¿qué sentido tiene? El Papa, no. Estamos diciendo que el capo, el jefe terreno, el jefe que nos guía como Pedro, es el Papa. Dice: el capo, el jefe que nos guía en la tierra es Pedro. ¿Cómo nos va a guiar un muerto? Si está muerto Pedro, ¿cómo nos va a guiar? ¿De qué manera nos va a guiar? ¿A control remoto? ¿Cómo? Si él está en otra dimensión. Ya está muerto, ya se hizo polvo. El cuerpo de Pedro se lo comieron los gusanos, con el debido respeto que se merece el apóstol, y se hizo polvo. Eso le pasa a todos los seres humanos. Pedro era humano, María era humana, los santos eran humanos, los discípulos eran humanos, Felipe era humano, Esteban era humano, Apolo era humano, todos eran humanos. El único Dios verdadero, Jesucristo, aquel que fue 3 días al Hades y resucitó, Él sí es Dios. Ninguno puede ocupar el lugar de Él, porque todos mueren y todos morimos. Pasa que ustedes lo quieren interpretar como ustedes quieren. Chao, porque me esperan. Dios te bendiga y la Virgen María te bendiga. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Este cura pasó la vergüenza de su vida. Totalmente aterrador, totalmente... Es una locura lo que habla esta gente. La mentira con sotana. Por eso usan sotana, todo negro, dando una significación de que sus pecados no han sido perdonados, que sus almas están ennegrecidas. Por eso el Señor le dijo ayer a los fariseos: si no creen, aún permanecen en sus pecados. Y este cura, Ralph Prado, no recuerdo, no tiene los pecados perdonados, por eso se pone esta sotana negra, en símbolo de que sus pecados no han sido perdonados. Y ese cuellito clerical significa que ellos hablan la palabra de Dios en pecado, sin ser pecado, sin tener los pecados perdonados, porque son falsos. La sotana y el cuello clerical es toda una simbología de lo que es la falsedad católica. Una organización la cual no le han sido perdonados los pecados, la cual usurpa
el lugar de Cristo, como bien la hermana se lo expresó. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y este es un comentario a este video y a este anticristo, porque ponerse delante de Cristo y tomar el lugar de Cristo es ser un anticristo. Lo vamos a dejar por acá y que estas palabras sean de bendición y sean de luz para un pueblo como el católico que necesita de la luz de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga a todos.